mi marido me pidió un tiempo para vivir con otra mujer. Yo, ciega de amor, acepté, creyendo que se daría cuenta del valor de nuestra historia. Pero lo que sucedió después no solo cambió mi vida, sino que también me mostró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Cristina y Daniel eran el tipo de pareja que despertaba admiración allá donde iban. Se conocieron aún en la escuela, en Valencia, cuando los días estaban llenos de risas en el patio y promesas de un futuro brillante. El amor entre ellos parecía una certeza inquebrantable, algo que crecía de forma natural, al igual que el tiempo que pasaban juntos. Desde las primeras citas, había un entendimiento mutuo, un encaje casi perfecto. A los ojos de Cristina, la vida al lado de Daniel era un sueño. La relación evolucionó y, con el pasar de los años, construyeron una vida basada en complicidad y dedicación. Compartieron victorias y desafíos, celebraron logros y se apoyaron en los momentos difíciles. Valencia, la ciudad donde crecieron y comenzaron a dibujar sus sueños, era el escenario de una historia que parecía escrita para durar para siempre. Cristina, dulce y sensible, tenía una forma única de transformar los días comunes en algo especial. Siempre atenta a los pequeños detalles, era el tipo de persona que sabía exactamente cómo hacer que alguien se sintiera amado. Daniel, por su parte, era el hombre que parecía tener todo lo que ella necesitaba. Él era divertido, seguro de sí mismo, y tenía una presencia que hacía que Cristina creyera que a su lado nada podía salir mal. Sin embargo, como muchas historias que comienzan de forma idealizada, los cambios llegaron de manera silenciosa. Primero, fue el silencio durante la cena. Después, las sonrisas que se volvieron raras. Cristina notaba los cambios en el comportamiento de Daniel, pero se aferraba a la esperanza de que fuera solo una etapa. Hacía todo lo posible para reavivar la chispa, recreaba momentos especiales, preparaba los platos favoritos de él e incluso ignoraba las respuestas frías que reemplazaban el cariño que solía demostrar. Daniel, por su parte, sentía una inquietud que no lograba explicar. Algo dentro de él parecía fuera de lugar, aunque Cristina era todo lo que siempre había querido, no podía ignorar la sensación de vacío que lo acompañaba. Buscaba respuestas en su interior, pero en lugar de encontrarlas, comenzó a distanciarse aún más. Cristina no sabía exactamente cómo reaccionar. Su amor por Daniel era tan profundo que se negaba a creer que él pudiera estar cambiando. Aún así, no podía evitar la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos. ¿Por qué, de repente, él parecía tan ausente? ¿Por qué las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se interrumpían con largos silencios? Una noche, mientras organizaba algunas fotografías antiguas, Cristina se detuvo al ver una imagen de ellos abrazados, sonriendo, en un viaje a la playa. Pasó los dedos sobre el rostro de Daniel en la foto y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos pasó? Era como si esa alegría se hubiera quedado atrapada en el pasado, mientras el presente se volvía una incógnita aterradora. Él estaba diferente, era cierto, pero seguía siendo el mismo hombre del que se había enamorado tantos años atrás. Y, como siempre, Cristina estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reavivar la conexión entre ellos. Decidida a sorprenderlo, fue a la cocina y comenzó a preparar el plato favorito de Daniel, un estofado de carne con patatas, lleno de especias que él adoraba desde los tiempos en que aún eran novios. Cada paso en la preparación de la cena se hacía con cuidado y cariño. Picaba los ingredientes mientras recordaba los momentos felices que habían compartido, como el día en que él elogió ese mismo plato, diciendo que nadie cocinaba como ella. La casa se fue llenando del aroma acogedor del estofado, mientras Cristina preparaba la mesa de forma especial. Colocó un mantel que reservaba para ocasiones importantes, encendió velas y arregló un pequeño jarrón con flores frescas. Él se dará cuenta del esfuerzo, pensaba, intentando ignorar la ansiedad que apretaba su pecho. Era como si esa cena fuera un intento desesperado de sostener algo que temía que se le escapara entre los dedos. Cuando el reloj marcó las 7:30, el sonido de la llave girando en la puerta hizo que su corazón se acelerara. Daniel llegó cargando el peso del día en el rostro, pero,
En lugar de sonreír por el aroma que venía de la cocina o por la mesa arreglada con tanto cuidado, parecía ajeno a todo. Cristina forzó una sonrisa, disimulando la decepción, y fue hasta él. Hice tu plato favorito hoy. Pensé que sería bueno que llegaras a casa y te relajaras con una buena cena. Y gracias, Cristina, respondió él, con una voz casi automática, mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba en la entrada. Algo en su frialdad hizo que Cristina sintiera un nudo en el pecho, pero decidió ignorarlo. Tomó el plato y sirvió la comida con el mismo cuidado que había tenido al prepararla. Se sentaron a la mesa, pero el silencio era casi palpable. Daniel comía despacio, pareciendo perdido en sus pensamientos, mientras Cristina lo observaba discretamente. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, pero no tenía el valor de preguntar en voz alta. Después de la cena, Cristina intentó iniciar una conversación. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Y lo mismo de siempre, nada especial, respondió él, sin apartar la mirada del vaso de agua. El silencio se prolongó hasta que Daniel finalmente levantó la mirada para mirarla. Cristina notó algo diferente en sus ojos, algo que no podía descifrar, pero que le hizo sentir un escalofrío. Él respiró hondo antes de hablar, y las palabras que salieron a continuación fueron como un golpe al estómago. «¿Y necesito decirte algo? ¿Qué pasa?», preguntó ella, con voz baja, ya sintiendo que lo que vendría no sería bueno. Daniel dudó por un momento, como si buscara las palabras correctas, pero cuando finalmente habló, fue directo: «He conocido a otra persona». Cristina se quedó pálida. Por unos segundos, no pudo reaccionar, como si la frase aún no hubiera sido procesada en su mente. Esas palabras sonaban irreales, como si pertenecieran a una pesadilla y no a su vida. «¿Otra persona?», repitió, intentando entender lo que quería decir con eso. Sí, es complicado. No quiero mentirte, Cristina. Estoy confundido. No sé qué sentir. Necesito un tiempo para entender lo que realmente quiero. Las lágrimas llegaron antes de que ella pudiera responder. Miró a Daniel, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero él simplemente desvió la mirada, como si su dolor fuera algo que no quería enfrentar. ¿Un tiempo?, susurró ella, casi sin creerlo. Daniel pasó las manos por su rostro, claramente incómodo con la situación. Sí, Cristina. Solo necesito espacio. Su mente giraba con 1000 pensamientos. ¿Cómo podía pedirle eso después de todo lo que habían vivido juntos? Después de todo el amor que ella había demostrado, de todas las cosas que había hecho por él. Pero, en el fondo, una parte de Cristina aún creía que podía recuperarlo, que esto era solo una crisis pasajera. Y fue esa parte la que habló por ella, incluso contra todos sus instintos. Está bien, Daniel. Si eso es lo que necesitas, lo acepto. Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si cada una de ellas estuviera cargada de dolor. Daniel parecía aliviado, pero Cristina sabía que acababa de renunciar a una parte de sí misma para intentar retenerlo. Poco después, Daniel fue al dormitorio y comenzó a empacar una maleta. Cristina se quedó en la sala, observando cómo él guardaba pedazos de la vida que habían construido juntos en un equipaje que llevaría lejos de ella. Cuando salió por la puerta, ella se quedó sola, sentada en el sofá, mirando el vacío. La casa, antes tan llena de vida y risas, ahora parecía sofocante. Cristina miró a su alrededor, intentando acostumbrarse a la ausencia de Daniel, pero era imposible. Todo en esa casa era un reflejo de él, las fotos en la pared, el olor de la comida aún impregnado en el aire, e incluso el silencio, que ahora parecía más ruidoso que nunca. Esa noche, Cristina no durmió. Pasó horas caminando por la casa, reviviendo momentos que antes parecían tan sólidos y que ahora se disolvían como arena entre los dedos. A pesar de todo, una parte de ella aún creía que Daniel volvería, que se daría cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier duda. Pero otra parte, esa que comenzaba a despertarse silenciosamente, se preguntaba si estaba lista para seguir esperando a alguien que la había dejado atrás.
Daniel salió por la puerta con la maleta en una mano y el corazón apretado, pero convencido de que estaba haciendo lo que necesitaba para sí mismo. Condujo hasta el apartamento de Renata, donde fue recibido con una cálida sonrisa que parecía aliviar la culpa que lo había acompañado desde el momento en que decidió contarle la verdad a Cristina. Renata era diferente, intrigante, y hacía que se sintiera vivo de una manera que no experimentaba desde hacía años. Al cruzar la puerta de su apartamento, Daniel se permitió creer que aquello podría ser el nuevo comienzo que buscaba. La vida con Renata, al principio, era todo lo que él esperaba. Ella lo hacía reír con su humor sarcástico, lo desafiaba con opiniones fuertes y creaba un ambiente de novedad que hacía que Daniel se sintiera joven y renovado. Comenzó a pensar que había tomado la decisión correcta, que finalmente estaba viviendo algo que lo llenaba. Renata era intensa, espontánea, y cada momento a su lado parecía una aventura. Le proponía planes diferentes, lo llevaba a bares y restaurantes que él jamás habría elegido, y durante un tiempo se encontró fascinado por esa energía nueva. Mientras tanto, Cristina enfrentaba la oscuridad que la ausencia de Daniel había dejado en su vida. La casa parecía demasiado grande para ella sola, y los días transcurrían como una neblina. Aún mantenía los hábitos de antes, como si con la esperanza de que él pudiera volver. El lado de su cama seguía arreglado, la ropa de Daniel aún estaba en el armario, y las fotografías que antes traían consuelo ahora eran como heridas abiertas. Cristina pasaba gran parte del tiempo sentada en el sofá, mirando al vacío y reviviendo recuerdos. Se acordaba de los viajes, los cumpleaños, las noches simples que pasaban juntos viendo películas. Cada recuerdo traía una mezcla de dolor y nostalgia, pero, sobre todo, había una sensación de vacío. Era como si su vida hubiera perdido el sentido. Sin embargo, incluso en medio de esa tristeza, se aferraba a la esperanza de que Daniel se diera cuenta del error que había cometido. Él recordará lo felices que éramos, pensaba, ignorando la voz dentro de sí misma que comenzaba a cuestionar si esa relación realmente había sido tan perfecta como ella quería creer. Mientras Cristina enfrentaba los días con dificultad, Daniel seguía viviendo lo que, para él, parecía un sueño. Renata lo recibía con besos cálidos cuando llegaba del trabajo, y las noches estaban llenas de conversaciones profundas y risas. Ella era todo lo que él pensaba necesitar en ese momento. Alguien que lo hacía sentirse deseado y que parecía compartir la misma inquietud que él sentía por la vida. Pero, como todo sueño, la convivencia con Renata comenzó a mostrar sus imperfecciones. Pequeñas diferencias que antes pasaban desapercibidas empezaron a surgir. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, Daniel sugirió pedir algo de cenar, pero Renata lo miró levantando una ceja. ¿Pedir? No. Vamos a cocinar juntos. Es más divertido. La idea parecía buena, pero, al comenzar a preparar la comida, Daniel se dio cuenta de que Renata no tenía paciencia para sus pequeños hábitos en la cocina. ¿Por qué cortas las verduras así?, preguntó con una risa burlona. Parece que nunca has sostenido un cuchillo en tu vida. Daniel intentó tomárselo con humor, pero esa frase quedó retumbando en su mente. Con Cristina, esas cosas nunca habían sido un problema. Ella siempre lo elogiaba, incluso si era torpe, y las comidas que preparaban juntos estaban llenas de risas e historias. Con Renata, todo parecía diferente. No malo, pero diferente. A medida que pasaban los días, Daniel empezó a notar otras cosas. Renata era apasionada por su libertad y se aseguraba de dejarlo claro. Si él comentaba algo sobre el trabajo o sobre problemas personales, ella escuchaba, pero rara vez se mostraba tan involucrada como Cristina solía estar. No era culpa de Renata, él lo sabía, pero las diferencias entre ambas mujeres se volvían cada vez más evidentes. Mientras Daniel comenzaba a percibir las pequeñas grietas en su sueño, Cristina permanecía atrapada en un ciclo de añoranza y tristeza. Evitaba salir de casa, rechazaba las invitaciones de su hermana Inés y se aislaba en su dolor. Inés, preocupada, intentó varias veces convencerla de que se moviera, pero Cristina simplemente no podía. Su vida estaba tan entrelazada con Daniel que la idea de seguir adelante parecía imposible.
Cristina a menudo tomaba el teléfono, pensando en llamarlo, pero nunca tenía el valor. ¿Y si está feliz? El pensamiento de que Daniel pudiera estar realmente viviendo algo mejor con otra persona la paralizaba. Era como si todo el esfuerzo que había puesto en esa relación se hubiera tirado por la borda, como si ella no hubiera sido suficiente para él. Cristina pasó otro día en silencio, sentada en el sofá, abrazada a un cojín como si fuera el único consuelo que le quedaba. La casa, antes llena de vida y risas, ahora parecía un monumento a la ausencia de Daniel. El dolor de la separación parecía consumir todo a su alrededor, y no podía imaginar un futuro que no lo incluyera. Fue en ese escenario de desolación que su hermana, Inés, entró por la puerta principal sin avisar, como solía hacer. Inés era lo opuesto a Cristina, confiada, directa y práctica. Le bastó una mirada para percibir el estado de su hermana, y lo que vio la preocupó. Y Cristina, esto tiene que terminar, dijo Inés, dejando el bolso en la silla y acercándose al sofá. Cristina alzó la vista, pero su expresión estaba vacía. ¿A qué te refieres con así? Estoy intentando lidiar con las cosas, lidiar. Inés cruzó los brazos. Mírate. Estás viviendo en una casa que parece un memorial para Daniel, anulándote como siempre, y él está viviendo su vida como si tú no existieras. Las palabras de Inés golpearon fuerte, pero eran verdad. Cristina lo sabía, pero aún así, parte de ella se aferraba a la idea de que Daniel podría darse cuenta del error que había cometido y volver. Puede volver, Inés. Solo está confundido, intentó justificar, pero su hermana la interrumpió con una mirada de incredulidad. Cristina, él no está confundido. Él tomó una decisión. Y tú también tienes que tomar una. ¿Vas a seguir aferrándote a una vida que él claramente abandonó? ¿O te vas a levantar y empezar a pensar en ti por primera vez? Las lágrimas corrían por el rostro de Cristina, pero Inés no se echó atrás. Sabía que esas palabras eran dolorosas, pero también sabía que Cristina necesitaba escucharlas. No puedes pasar el resto de tu vida esperando a alguien que ya te dejó, Cristina. Te mereces más. Y, si no puedes verlo por ti misma, yo te voy a ayudar. Antes de que Cristina pudiera responder, Inés comenzó a caminar por la casa, recogiendo sus cosas y poniéndolas en una maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cristina, alarmada. Te estoy sacando de aquí. No voy a dejar que te consumas en este lugar. Vas a vivir conmigo un tiempo, hasta que te recuperes y recuerdes quién eres realmente. Cristina trató de resistirse, pero las palabras de su hermana comenzaron a tener sentido. Miró a su alrededor, a la casa que ahora parecía más un espacio vacío lleno de recuerdos dolorosos que un hogar. Cada rincón cargaba la presencia de Daniel, y sabía que quedarse allí sería como vivir en una prisión emocional. Está bien, Inés. Iré contigo, pero no sé si puedo empezar de cero. Claro que puedes, dijo Inés con firmeza. Y yo estaré a tu lado. Pocas horas después, Cristina estaba en el apartamento de Inés, un lugar pequeño pero acogedor. A diferencia de la casa que compartía con Daniel, allí no había recuerdos dolorosos, solo la promesa de un nuevo comienzo. Inés se encargó de recordárselo mientras ayudaba a Cristina a deshacer las maletas. Aquí tendrás el espacio para empezar de nuevo sin cargar con el peso del pasado. En los días siguientes, Inés fue una fuerza constante en la vida de Cristina. A pesar de la resistencia inicial, Cristina comenzó a abrirse a la idea de reconstruir su vida. Inés insistió en que actualizara su currículum y comenzara a buscar trabajo en su área de formación, arquitectura, algo que había dejado de lado durante años para dedicarse a su relación con Daniel. Cristina dudó al principio. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que trabajó que tenía miedo de no estar preparada. Pero Inés, como siempre, no dejó espacio para excusas. Eres talentosa, Cristina. Siempre lo has sido. Daniel te hizo olvidar eso, pero ahora es momento de recordarlo. Poco después, Cristina envió su currículum a algunas empresas locales
para su sorpresa, recibió una respuesta positiva en pocos días. Una pequeña firma de arquitectura necesitaba a alguien para ayudar en proyectos residenciales, y el entusiasmo del responsable al ver el antiguo portafolio de Cristina fue un impulso de confianza que no esperaba. En la entrevista, Cristina se sintió nerviosa al principio, pero al hablar de su pasión por la arquitectura, algo dentro de ella despertó. Era como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había dejado de lado por mucho tiempo. Cuando recibió la noticia de que había conseguido el trabajo, no pudo contener las lágrimas. Era un pequeño paso, pero uno significativo en su camino de reconstrucción. En los primeros días en su nuevo trabajo, Cristina comenzó a darse cuenta de lo bueno que era estar ocupada con algo que la hacía sentir viva. Pasaba horas inmersa en dibujos, proyectos y discusiones con colegas sobre ideas creativas. Eso le recordaba quién era antes de moldear su vida en torno a Daniel. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por sí misma. A pesar de los avances, los pensamientos sobre Daniel todavía la perseguían. Se preguntaba si él pensaba en ella, si le extrañaba, pero ahora había algo diferente. Cristina estaba empezando a entender que su felicidad ya no dependía de él. Inés, al notar el cambio en su hermana, no ocultó su satisfacción. Te dije que lo lograrías. Mírate, viviendo tu vida otra vez. Cristina sonrió, tímida, pero había una chispa de orgullo en su mirada. Estaba lejos de superar todo, pero estaba en el camino correcto. Y, por primera vez, eso era suficiente. La convivencia con Renata, que al principio parecía un sueño para Daniel, comenzó a desmoronarse con una rapidez que él no esperaba. Lo que antes era emocionante y lleno de novedad ahora parecía una convivencia pesada e incómoda. Daniel, acostumbrado a la dedicación y paciencia de Cristina, comenzó a darse cuenta de cuánto dependía de un tipo de apoyo que Renata simplemente no ofrecía. En su casa, no había espacio para concesiones. Tenía que adaptarse al ritmo y las reglas de ella, lo que a menudo lo hacía sentirse fuera de lugar. Una noche, tras una discusión sobre algo trivial, la forma en que organizaba las cosas en la nevera, Renata perdió la paciencia. Y mira, Daniel, tienes que entender que aquí las cosas funcionan a mi manera. Si tanto quieres que todo sea como antes, quizá deberías haberte quedado con Cristina, dijo ella, con un tono firme. La mención del nombre de Cristina fue como un golpe en su mente. Daniel trató de justificar sus decisiones ante sí mismo, pero era imposible ignorar el creciente sentimiento de arrepentimiento. Comenzó a darse cuenta de lo mucho que había perdido al dejar atrás a alguien que siempre puso su bienestar en primer lugar. Extrañaba el cariño de Cristina, la forma en que ella sabía exactamente cómo calmarlo en los días difíciles, e incluso las pequeñas cosas. Como las comidas preparadas con cuidado y los gestos que demostraban cuánto lo amaba. Los días se volvieron cada vez más tensos. Renata no tenía paciencia para las inseguridades de Daniel, y él, por su parte, comenzó a notar que el encanto inicial había desaparecido. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba intentando forzar algo que no funcionaba, Daniel tomó una decisión. Sabía que necesitaba volver con Cristina. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Renata, con desdén, cuando él le comunicó su intención de irse. Buena suerte tratando de arreglar lo que destruiste. Daniel ignoró el tono frío de Renata y se concentró en la idea de que podía reconquistar a Cristina. Sabía que había cometido un error, pero creía que el amor que compartían todavía podía salvarlos. Pasó los días siguientes pensando en cada palabra que le diría para convencerla de que estaba arrepentido. Escribió y reescribió un discurso mentalmente, reviviendo recuerdos felices que habían construido juntos. El día que decidió volver, compró un ramo de flores, las favoritas de Cristina, margaritas blancas. Recordaba cómo ella sonreía al recibirlas, y su sonrisa era todo lo que quería volver a ver. Al llegar a la antigua casa, Daniel respiró hondo antes de tocar el timbre. Las ventanas estaban cerradas, pero creía que Cristina estaba dentro, quizá sorprendida por su visita inesperada. Cuando nadie respondió, usó la llave que todavía tenía y entró. Lo que encontró lo dejó en shock.
La casa estaba completamente diferente. Ya no había fotos de ellos en las paredes, y los objetos personales de Cristina habían desaparecido. El espacio que antes era acogedor ahora parecía vacío, frío, casi irreconocible. La sala estaba limpia, pero sin vida. Caminó despacio, con las flores todavía en las manos, mirando a su alrededor como si intentara entender lo que había sucedido. Daniel llamó por ella. «¿Oh, Cristina? ¿Estás aquí?» El silencio fue su única respuesta. Subió las escaleras, dirigiéndose al cuarto, pero encontró el mismo vacío. La ropa de ella había desaparecido del armario, y el tocador, antes lleno de pequeños objetos personales, ahora estaba completamente vacío. Fue como si un peso cayera sobre él. Daniel se sentó al borde de la cama, sosteniendo el ramo con fuerza. La realidad lo golpeó como un puñetazo. Cristina ya no estaba allí. No sabía dónde estaba, pero era evidente que había seguido adelante. La casa que antes era su hogar ahora no era más que un espacio vacío, sin ninguna señal de que ella algún día regresaría. Desesperado, sacó su celular e intentó llamar a Cristina. El número de ella no completaba la llamada. Él intentó enviar mensajes, pero todos regresaban como no entregados. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella lo había bloqueado en todas las redes sociales. Era un corte definitivo, una señal de que ella ya no quería tener ningún vínculo con él. Daniel se quedó sentado allí durante horas, tratando de procesarlo todo. Pensaba en el tiempo que había pasado con Renata, en cómo había idealizado una nueva vida y en cuanto subestimó el impacto de su decisión sobre Cristina. Se dio cuenta de que ella había dado todo de sí en esa relación, mientras que él había dejado que el egoísmo guiara sus elecciones. En los primeros días de regreso, vagaba por la casa como una sombra, sintiendo el peso de la ausencia de Cristina en cada rincón. Las noches eran las peores. Se sentaba en el sofá, mirando la televisión apagada, mientras el silencio parecía gritar a su alrededor. La cocina, que solía ser el corazón de la casa, donde Cristina siempre estaba ocupada preparando algo especial, ahora parecía fría y sin vida. Daniel, acostumbrado a que lo cuidaran, se dio cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar a cuidarse a sí mismo. Comenzó a repasar mentalmente todo lo que había hecho mal. Cada decisión que lo había llevado hasta ese punto se sentía más pesada cada día. La sonrisa de Cristina, su mirada cariñosa, los gestos simples de amor, todo eso ahora era solo un recuerdo doloroso. Al principio, Daniel intentó ignorar el arrepentimiento, pero, a medida que los días se convertían en semanas, comenzó a darse cuenta de la magnitud de sus elecciones. Había cambiado algo real, sólido, por una ilusión pasajera, y ahora el precio de eso era una soledad que nunca imaginó sentir. Mientras Daniel se hundía en el arrepentimiento, Cristina florecía. Después de meses viviendo con Inés, comenzó a descubrir una fuerza dentro de sí misma que nunca había reconocido. Su trabajo en la firma de arquitectura le dio un nuevo propósito a su vida. Se sumergía en los proyectos con entusiasmo, y cada día era una prueba de que era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Cristina finalmente sentía que tenía el control de su vida. Además del trabajo, ocurrió algo inesperado. Otras mujeres comenzaron a buscarla, enfrentando situaciones similares a las que ella había vivido. Su hermana, Inés, había compartido discretamente su historia con un grupo de apoyo femenino, y en poco tiempo otras mujeres comenzaron a pedirle consejos o simplemente escuchar cómo había logrado empezar de nuevo. Al principio, Cristina sintió una mezcla de timidez y duda. ¿Qué podría decir que realmente ayudara a alguien? Pero, cuando empezó a compartir su experiencia, se dio cuenta de que sus palabras tenían un impacto profundo. Hablaba sobre cuánto se había anulado en nombre del amor, sobre el momento en que se dio cuenta de que necesitaba priorizarse, y cómo, incluso en medio del dolor, era posible encontrar un camino de regreso hacia una misma. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de dar charlas. Una amiga de Inés, que organizaba eventos enfocados en el empoderamiento femenino, invitó a Cristina a contar su historia en un encuentro. Cristina dudó, temerosa de exponerse de esa manera, pero con el apoyo de Inés,
decidió aceptar. En la primera charla, Cristina subió al escenario nerviosa, pero, en cuanto empezó a hablar, ocurrió algo mágico. Miró a las mujeres en el público y vio en ellas el reflejo de lo que ella había sido, alguien perdida, tratando de encontrar sentido en medio del dolor. Cristina habló con el corazón, y sus palabras tocaron profundamente a cada persona presente. Al final, recibió una ovación de pie, y muchas mujeres se acercaron a agradecerle, diciendo que se sentían inspiradas a tomar las riendas de sus propias vidas. Cristina se dio cuenta de que había encontrado una nueva misión: ayudar a otras mujeres a liberarse de las prisiones emocionales que muchas veces crean para sí mismas. Comenzó a organizar más charlas y a compartir consejos prácticos sobre cómo levantarse después de una ruptura dolorosa. Cada evento era una prueba de que, al transformar su dolor en fortaleza, también estaba cambiando la vida de otras personas. La historia de Cristina muestra cómo el amor propio puede transformar vidas. Muchas mujeres enfrentan desafíos como este, pero siempre hay fuerza para empezar de nuevo. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Y deja tu comentario y suscríbete al canal para más historias como esta.